Bienvenidos a Finanzas de la Vida Real, un espacio real, humano y práctico para hablar del dinero sin juicios. Muchas personas dicen que el dinero no importa, pero pasan gran parte de su vida trabajándolo o a veces lidiando con él como fuente de estrés. Aquí queremos compartir historias reales, cotidianas, que puedan ayudarte a reflexionar y, quizá, a tomar mejores decisiones para tu futuro. Hoy nos acompaña mi amiga Lupita Valenzuela, médico de profesión, con especialidad y subespecialidad en urgencias, ahora sí que salvavidas. Y terapia intensiva. Y terapia intensiva. Y bueno, nos conocemos hace 10 años, nos conocimos a través de Facebook, de redes sociales. Y yo recuerdo en aquel entonces, pues la primera interacción ella me mandó un inbox. Yo en aquel entonces me dedicaba a un negocio multinivel y en esos negocios pues se suele de repente generar ciertas cantidades o hay cierto flujo de dinero, pero a veces no tenemos la educación financiera suficiente o estamos muy inmaduros y pues ocasiona ciertos problemas. Y en ese entonces yo empecé a aprender ciertas filosofías de administración financiera y demás, y por ahí me acuerdo que publiqué de las primeras, si no es que la primera vez, conéctate, cómo manejar tus finanzas, etcétera, en 2015, y ahí fue cuando ella, me recuerdo muy bien, me mandó un inbox, me interesa conectarme, pues se conectó y ahí empezó la amistad, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puedes compartir de aquellos entonces, Lupita, cuando nos conocimos en aquella conferencia en línea de finanzas? Bueno, pues ya me presentó David y sí nos conocemos de esa manera porque le comentaba, y yo creo que ya te lo había platicado, que veía a un joven, tan joven todavía, viajando, mostrando un estilo de vida, pues que en cierta forma pues yo quería, ¿no? Porque pues por ahí hay metas, había en ese tiempo y todavía hay obviamente, y si bien por mi carrera he tenido muy buenas oportunidades laborales desde que me gradué de médico general, en ese entonces yo ya regresaba de Guadalajara como especialista, con una base en institución, con otra base en otra institución, que pocos tenemos esa bendición y agradezco mucho todo el tiempo. Era muy mal administrada, entonces de repente el clic contigo fue que anunciaste esa pues como mini clase de cómo administrar tus ingresos, dividirlos por porcentajes. Me acuerdo de que cuánto de por ciento tienes que dedicar a recreación, cuánto a ahorrar, cuánto a tus gastos fijos, pues de manutención, ¿no? De casa, luz, etcétera. Entonces eso fue lo que me llamó la atención porque hasta la fecha soy muy mala para organizar mis finanzas, pero de que conozco pues ya ese mundo que tú me presentaste ahorita, obviamente que... Ha habido una evolución. Sí, bastante, y he sabido direccionar más, pues los recursos, ¿no? Okay. Ahorita, afortunadamente, pues ya hay ese recurso destinado a inversiones, otro tipo de... En aquel entonces, hablando un poquito más de la, Sí. perdón la interrupción, de la presentación de Lupita, ella, pues médico, con la especialidad en urgencias, trabajando en 2 instituciones, y en aquel entonces pues estaba soltera, ¿no? Y como ella menciona, pues a como ganaba gastaba, ¿no? No había una administración. De hecho me estaba platicando un error que detectó en aquel entonces, que compró un auto de agencia y lo pudo haber pagado a lo mejor en 2 años en lugar de los 5, ¿no? Algo así. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Sí. Incluso este auto lo saqué en mi último año de haciendo mi especialidad. Afortunadamente hubo esa oportunidad. Lo saco a 5 años, y pues la verdad es un carro bonito, deportivo, equipado, quemacocos, lo que quieras. O sea, yo soltera me di ese gustito, pero no visualicé, o más bien pues no analicé el recurso que tenía y cómo poderlo destinar también para pues pagarlo en menor tiempo y pues no pagar lo que todo el mundo sabemos que es el mundo de intereses que te cobran si lo pagas a 5 o más años, ¿no? Okay. El asunto es claro, que... lo pudiste haber hecho, pero no lo hiciste. Sí. Por a lo Me di mejor... cuenta como al 4.º año, lo liquidé en 4 años. Okay. Cuando por fin caí en cuenta que debía haberlo hecho antes, pues. Y con el dinero que tenía, con el ingreso quincenal, lo que quieras, pues simplemente lo gastaba en otras cosas.
Lupita, ¿y qué nos puedes comentar? ¿A qué crees tú que se debían en aquellos entonces o hasta la fecha, pero ya con más madurez, con más solidez, con más dirección, ese sentimiento de gastadora compulsiva? No sé, tuvo que ver a lo mejor, pues, a veces agarramos esos hábitos de familia. ¿Qué nos puedes contar de cómo fue tu infancia, ¿no? De dónde naciste, eres la más chica de una familia numerosa, cómo fue el reto de pues, venirte a la ciudad a estudiar y todo eso, ¿no? Sí, pues como tú bien me conoces, soy la más chica de 11 hermanos. 11 hermanos. 11. Nacimos pues en un rancho hacia el norte aquí de Sinaloa, no tanto, pues aquí adelantito de Pericos. Yo nací en Pericos, de hecho, porque es el poblado más cercano donde pues había partera en este caso. Yo todavía nací con partera, imagínate. Pero por ser la más chica de 11, pues ya se me dieron otras oportunidades. Mis hermanos, todos pues más grandes, afortunadamente ya aportaban a la familia. Somos pues educados por papás bastante tradicionalistas, pero también pues muy luchones y que nos hicieron ser una familia muy unida y que siempre todos, a pesar de que somos pues 11 y dijeran es más difícil, todos siempre nos hemos apoyado y pues a mí me tocó de pequeña y toda mi evolución con mucho más apoyo por parte de mis hermanos y pues es algo que agradezco infinitamente y ellos lo saben. Y pues afortunadamente se pudieron aprovechar esas oportunidades, ¿no? Al momento que te viniste a la ciudad tenía 3 años. ¿3 años? Tenía 3 años porque hermanos ya más grandes empezaban a necesitar entrar a secundarias principalmente. En el rancho donde estábamos había primaria, pero como otros hermanos ya empezaban a necesitar otros niveles, los más grandes estaban con tías, con familiares acá, pues, y mi mamá ya no quiso que estuvieran con ¿Estudiaste en escuelas públicas, primaria, secundaria, sí. todo? Okay. Sí, yo lo único que hice en universidad privada fue una maestría que tengo que se llama Gestión Directiva en Salud por la UVM, fue en el campus Zapopan, pero todo lo demás, mi vida ha sido pública. Bueno, tu vida educativa, ¿no? Sí, mi vida educativa. Oye, ¿y cómo fue esa etapa de tu, digamos, la primaria, la secundaria, la preparatoria, o sea, tu infancia y adolescencia en temas del dinero? ¿Qué veías en casa? ¿Y qué crees tú que de lo que veías, para bien o para mal, te marcó en tu etapa adulta? ¿Qué veía en casa? Pues a un papá que afortunadamente tenía un empleo y que todo, pues obviamente era para la economía familiar y una mamá muy luchona que hacía pan, tamales, vivíamos a media cuadra de mi primaria en aquel entonces, ponía su mesita de dulces, de raspados, de lo que sea y en la pasada ella hacía su venta, pero pues con mucha fortaleza mi madre y tenía que sacar adelante a 11 plebes, dijéramos acá en Culiacán. Y pero en mi etapa de primaria, bueno, primaria, secundaria, prepa todavía, se me daba lo básico. O sea, para cuestión de alimentación, obviamente, vestido, etcétera, académico era lo básico. Yo no era el típico niño que tal vez llevaba para gastar en el recreo, no me acuerdo que me hayan dado. Pero pues siempre hubo lo necesario y es algo que la verdad agradezco muchísimo. Ajá. Llego a la prepa y recuerdo que en aquel tiempo costaba $1 el transporte, ajá, con eso de que eres estudiante, ¿no? Y mi mamá me daba, recuerdo, 10 pesos, ya era cuando ya eran pesos actuales, ¿no? Me daba 10 pesos y ella veía que yo nada más gastaba $1 de ida, $1 de regreso en camión. Y como empezó a ver eso y el resto yo lo ahorraba, me empezó a dar los 10 libres y me daba 2 pesos extra para trasladarme. Y pues, ¿para qué lo usaba? Para comprar mi champucito, de repente alguna ropita o algo que tal vez mi mamá pues no podía, para alguna situación especial, ¿no? Okay. Mi día del estudiante, lo que tú quieras. Y ahorita mi mamá le llama la atención, me dice, es que tú eras bien ahorrativa y de que empezaste a trabajar, no cuidas el dinero. Entonces, okay, pues yo creo fue eso, que yo ya me sentí suficiente y empecé a gastar a lo loco sin tener esa educación. Un médico suele ser un profesionista, gracias por compartir, de la parte de que empieza a generar ingresos por lo regular más tarde que un profesionista común. O sea, yo soy ingeniero, a los 21, 22 años empecé a generar ingresos como ingeniero, 22 años. En tu caso, sobre todo que haces especialidad y demás,
más o menos en qué año ya empezaste a generar un ingreso considerable, o a qué edad más bien. Bueno, ya considerable a los 31, 30, a los 32. 10 años después que un profesionista en promedio. Sí, 31, 32 más o menos. Desde que yo me graduó como médico general, gracias a Dios, muy bendecida. Tengo una de mis bases en institución municipal. Y desde entonces, pues obviamente que no me ha faltado el ingreso quincenal, ¿no? Y que en aquellos primeros años, 31, 32 años, con ingreso considerable, ¿cuáles eran tus gastos compulsivos? Salir a restaurantes, yo creo, pues ver ropa que antes se compraba solamente para algunos eventos, alguna fiesta o mi cumpleaños. Ahora es nada más de lo vi, me gustó, lo compro. Ok. Pues principalmente eso. ¿Llegaste a tener alguna etapa de deuda, de ansiedad financiera? Había ingresos, pero había deudas. Sí, pero la verdad no, yo creo que no he vivido eso afortunadamente, pero sí llega el momento en el que, como te digo, me doy cuenta de que hubiera podido ahorrar más. Uh-huh. Para poder, lo del carro, ¿no? Pagarlo antes. Otra, que pude haber tenido tal vez ya mi casa a más corta edad. Y así, ese tipo de detalles, que hubo dinero que se fue a la nada, uh-huh, que tal vez ahorita se viera reflejado en otras cosas. Pues. El día de hoy, aparte de que tienes tus 2 trabajos en 2 instituciones, pues tienes ya una visión empresarial. Igual... creo que son la primera institución aquí en Sinaloa de dar servicios de medicina de urgencias privado. Estás en sociedad con sí, allí colegas. Es más terapia intensiva. Okay. El equipo disculpen los términos, ¿no? Sí, médicos, sí. Pero ¿qué nos puedes platicar de esa experiencia que tienes pues en los últimos años, ahora sí que con una visión más empresarial? Sí, y obviamente que conlleva mayor ingreso, que conlleva mayor inversión, que conlleva mayor responsabilidad en todos los aspectos. Sí. ¿No? Sí, la verdad, como mi primera especialidad que fue urgencias, es una especialidad no muy bien remunerada a nivel privado, por eso fue que yo la verdad no practicaba esa parte, siempre estuve en institución y sigo, pero sí la inquietud de hacer subespecialidad, que en este caso es medicina crítica o terapia intensiva, sí es como para entrar ya a ese campus pues de la medicina privada, y afortunadamente lo hacemos, pues lo planeamos un grupo de amigos y pues colegas, pues con 2 finalidades. Una de pues dividir horarios, que sea un poco más holgado porque todos ya tenemos familia también nuclear, y otra pues garantizar la atención del paciente 24/7, ¿no? Como lo amerita, porque es un paciente crítico. Pero sí, ahora que ya pues me adentro pues en ese ámbito que es la medicina privada, pues sí conlleva más responsabilidad. Ya de antemano comentamos que estoy en 2 instituciones, eso sería pues otro horario extra para... Sí, de repente pues, te veo, pues tienes un niño de 6 años. 6 años. 6 años, uh-huh. Ever, y tu esposo médico también, pediatra, Misael, y veo que de repente pues estás en esa parte de que un domingo trabajando, ¿no? En la mañana, por ejemplo, fin de semana. Pero sí, ¿cómo vino esas nuevas responsabilidades con el tema de la carga financiera? Tanto como inversión, como responsabilidad, como a lo mejor administrar, presupuestar, en ese aspecto que nos puedes compartir. Sí, nosotros estamos pues en diferentes hospitales, ¿no? Pero principalmente como equipo en Hospital Ángeles, no sé si pueda decir ¿sí? Marcas. Pero a final de cuentas, como los hospitales ya están pues hechos, dijéramos, ahí sí la inversión fue más en equipamiento, ¿no? Uh-huh. De comprar equipo médico como pues ultrasonido, videolaringoscopios, etcétera, que garanticen pues una mejor atención en los pacientes. Eso fue más que todo la inversión. Uh-huh. No es a gran escala, es más el dedicarle el tiempo y pues el conocimiento a estar allí de manera permanente. Pero con el paciente. ¿Hubo algún momento en que previo a esa inversión que hiciste o a esa integración que dijiste tú, oye, tengo que invertirle aquí X cantidad, mejor, o no sé si pasó por tu mente, pues mejor se lo meto a la casa o mejor
cambio de carro o mejor, no sé, nos vamos a Europa, qué sé yo. ¿Hubo algo así como que te hizo dudar en esa visión empresarial que no está mal al final si lo hubieses hecho en esos otros ejemplos o algo que nos puedas compartir al respecto? Pues no, mira, de manera particular recuerdo que pues me compré mi ultrasonido, que es una de las mejores marcas y pude haber comprado algo mucho más económico, pero no me iba a dar el mismo resultado como otros compañeros, por ejemplo, que pues sí han comprado marcas un poco menos de renombre y pues obviamente que mucho más económicos. Entonces ahí sí fue el evaluar si sacrificaba calidad por la cantidad. Y no, a final de cuentas, sí me fui más por calidad, se invirtió en ese equipo y la verdad ahorita muy satisfecha con haber tomado esa decisión. No lo necesitaba para algún otro rubro, ese dinero en ese momento, por eso yo creo que fue fácil la decisión. Incluso recuerdo pues en gran parte mi esposo también me apoyó, tengo ese apoyo pues. ¿A qué crees que se deba, Lupita, esa visión o ambición? Ojo aquí, y me permito comentar, ¿no? Hay veces que las personas confunden la palabra ambición con avaricia o con codicia, ¿no? La ambición no tiene nada negativo, la ambición es querer más, no por llenar vacíos, no por... O sea, avaricia es querer todo a costa de cosas negativas, ¿no? Y codicia es, él tiene esto, pues yo también lo quiero, o yo lo quiero y que él no lo tenga. Y ambición es nada de eso, ambición es lo positivo. Por ejemplo, yo soy médico y quiero ser especialista en X área. Eso es ambición, eso es totalmente correcto, ¿no? ¿Y por qué digo esta reflexión? Pues un médico con especialidad, sobre todo con bases a lo mejor en la generación de nosotros, pues una meta de muchas personas. Es como que si ya tengo mi base, ya la hice, pues. Y está bien si una persona tiene base y está plena y a lo mejor no quiere un aspecto empresarial y demás, está súper bien. Sí, es muy particular si cada quien le da esa plenitud. Pero en tu caso, que no es una base sino dos, y aparte buscar esa visión empresarial, ¿a qué crees que se lo debes? Esa ambición pues de querer más. Pues una es el nivel de vida también que quiero darle pues a nuestro hijo, ¿no? Que en este caso pues está muy pequeño, pero pues obviamente ya visionamos como papás responsables su futuro y garantizar en cierta forma pues que no tenga tales o cuales dificultades, ¿no? Sí enseñarle que obviamente que él también tiene que poner de su parte su esfuerzo y le tocará, pero sí facilitar un poquito más las cosas también para que logre un mejor nivel, ¿no? Tanto de vida como profesional, si él así lo decide, etcétera. Eso es una. Lo otro, pues apoyar a mi familia en todo lo que se pueda. El año pasado, te comento, tuvimos una necesidad bastante grande con mi mamá. Me le diagnostican a ella se llama aneurisma de la aorta, que es la principal arteria, está muy abombada, hay que operarla, pero sí tiene seguridad social y la gran mayoría de su vida de salud la hemos hecho por esa vía y muy agradecida con la institución. Pero en este caso sí necesitábamos algo más urgente, obviamente con mis amigos, colegas y los angiólogos, que también agradezco por este medio si me van a ver y escuchar por ahí. Ya lo saben, que muy agradecida. Me cotizan pues lo que es la cirugía, mínimo de la pura cirugía estábamos hablando entre 800 mil, 1 millón de pesos, la pura cirugía. Y eso que tenías colegas, ¿no? Sí. Si hubiera sido público en general es más elevado. Sí, exacto, porque pues simplemente las prótesis y todo que necesitaba, eso es lo que elevaba muchísimo el costo. Por mis colegas de aquí, un angiólogo especializado en esa área se iba a venir de Guadalajara a operármela. Y a final de cuentas, eso sí fue algo que me causó bastante estrés, que yo sé que somos 11 hermanos y que todos íbamos a poner lo que pudiéramos y se iba a sacar adelante. Pero sí implicaba, por ejemplo, uno de mis hermanos, pues yo tengo casas acá que rento, se van a vender, o sea, ya cada quien buscamos, pero yo me sentía como, ¿por qué no puedo yo ser la que
saque adelante eso y de manera holgada estar tranquila y sí, darle para adelante, pues. Entonces, esa parte sí me dio mucho estrés financiero, por llamarle de alguna manera, a pesar de que yo sé que tengo el apoyo de toda la familia. Y es gran parte de lo que a mí me mueve para para querer tener una libertad financiera que tanto hablamos, un poquito pues más holgada, pues eso, la tranquilidad que te da el tener ese recurso, pues. Okay. Hablando en este caso de salud y pues la salud de mi madre, que aquí, es muy importante. Aquí mencionas, y gracias por compartir algo tan personal y delicado, ¿no? Pues tú obviamente ya tienes un seguro de gastos médicos, tu familia, desde antes desde hace años, ¿no? Tal vez tu mamá no lo tuvo por otras condiciones, a lo mejor no era cultura tanto tiempo, años atrás, edad, muchos factores, vaya, pero en el caso tuyo y de familia, pues ya es algo que tienes cubierto, ¿no? Ahorita vamos para ese punto, pero pues ahora sí que vimos la importancia y pues ahora sí que pues el costo, ¿no? Sí, sí. ¿Algo más que ibas a comentar de eso? Porque me hubiera No, nada más en el asunto de que a final de cuentas nos abrieron las puertas de un centro médico de tercer nivel y se pudo trasladar, se le pudo realizar y salió con un éxito total y mi madre pues ahí está y agradezco mucho a todos los que intervinieron en esto, pero sí comentar pues esa etapa de esa necesidad, de esa situación familiar que fue yo creo la que más estrés te ha causado. Sí recuerdo que me comentaste en su momento, ¿no? Cuando estaba pasando. Y gracias a Dios todo pasó bien. Sí. Lo iba a hacer más adelante, pero aprovecho, ya en los últimos puntos, entrando un poquito relacionado al tema. Ahora sí, tú como profesional de la salud, y en el área de urgencias, pues que ves que llegan pacientes con XY accidente, enfermedad, ¿qué nos puedes compartir desde ese punto de vista profesional médico? El tema de los seguros de gastos médicos o de vida. Sí, la verdad que la gran parte de mi vida profesional la he hecho de manera institucional y es una bendición total yo que estoy adentro a pesar de que la gente tenga otra cara de la institución, ¿no? Es una institución muy buena, simplemente hay la mejor a nivel latinoamericano, aunque la gente no lo sabe, ¿no? O no lo acepta. El asunto es que ahora que hago más medicina privada también, sí me doy cuenta que es muy necesario tener cubierta esa parte. La verdad, quien esté viendo esto, si tiene la posibilidad de tomar su seguro de gastos médicos, hágalo a la brevedad, porque acá en la medicina privada me doy cuenta que si no tienes, no puedes echar mano de otras tecnologías que el tener el recurso económico te daría acceso, pues. Entonces, y pues como médicos, pues estamos atados de manos, porque imagínense nosotros costear lo de esos pacientes, todos, es un dinero exponencial que ni nosotros pudiéramos. Y a veces las personas pensamos que eso lo requiere una persona ya mayor, ¿no? No. O que no nos va a pasar a nosotros algún accidente. ¿Qué nos puedes comentar qué tan común es que personas de muy jóvenes o jóvenes o adultos jóvenes lleguen con X situación? ¿Qué tan común es? O sea, no más que la persona de la tercera edad, sino alguien de 20, 15... 30, 40 años. Es muy común, es demasiado común y sobre todo los pacientes que con accidentes viales principalmente, pues desafortunadamente la situación que estamos viviendo por heridas por arma de fuego, por lo general son personas jóvenes de menos de 40 años, se me hace mucho. Y un accidente vial, donde una persona llegue con una complicación promedio, ¿de cuántos costos, un costo aproximado que tiene tal atención? Promedio. Tendría que empezar pues mira, un día terapia intensiva, así en promedio está tabulado entre 80 a 100 mil pesos. 80 mil pesos un día. Un día, incluyendo pues todo en cuanto a medicamentos, equipamiento, honorarios médicos. Y el 100%... La atención de terapia intensiva, pero si necesito una cirugía, esos son honorarios extras para el cirujano. Una cirugía de cráneo son honorarios extras para el neurocirujano, etcétera, etcétera. O sea, no tiene límite la atención en la salud. Entonces, un accidente bajita la mano estamos hablando de 100 mil pesos. El día. Ajá.
el día, te digo, Ok. pero de repente duran 1 o 2 meses los pacientes y pues saca cuenta. ¿Y qué cuentas has visto sin promedio? La ¿Un verdad, yo millón, 2 millones? en total no tengo acceso a esas cuentas ni Pero la estimas, no lo he visto. por obviedad la estimas en millones, ¿no? Sí, totalmente. Ok, y todo accidentado, no creo que ese día se levantó y hoy me voy a accidentar. No, claro que no, por pues es supuesto, algo ¿no? que no prevés y por eso es que hay que tener. Y en temas de enfermedades, que a alguien de 30 años aparentemente no le va a pasar nada, o una enfermedad, volvemos a lo mismo, tenemos el paradigma que es para alguien de la tercera edad. ¿Qué nos puedes comentar alguien que llegue por una enfermedad totalmente imprevista, de joven, 20, 30, 40 años? También, es menos común que un accidente, Sí, es pero, menos pero es común. más común de lo que pensamos, ¿no? Sí, También. por enfermedades como tal, no accidentes, es más ya adultos por arriba de 40 años, pues, principalmente infartos, EBCs o embolias que se conoce, perdón, popularmente, derrames que dice la gente que son eventos vasculares cerebrales hemorrágicos. Pero sí, en las personas jóvenes, aunque es mucho menos frecuente, sí, uno que otro que llega, sí ha habido infartados de 30 años y más en relación a consumo de sustancias o simplemente porque llevamos un mal estilo de vida desde jóvenes y pues personas de 30 con obesidad pues aumentan los riesgos por mucho. Y pues no es mi área, pero en pediátricos, por ejemplo, te voy a contar mi caso con mi sobrina. Tuvo un EBC hemorrágico justamente, fue espontáneo, son por malformaciones de las arterias de vasos cerebrales. Y pues fue algo gravísimo que necesitó un mes de hospitalización. Y afortunadamente eso se pudo hacer por institución, porque sí estuvo en 2 ocasiones en terapia intensiva pediátrica, necesitó 2 cirugías en esa hospitalización y una nueva a los 6 meses, entonces... Es un show. Sí, y es algo no. que ves en el día a día. Pues. Sí. Oye, temas muy interesantes, ¿no? Y disculpa aquí, pero están tan interesantes que a lo mejor los 3 puntos que queríamos hablar en este episodio, a lo mejor cada uno merece su propio episodio, ¿no? Pero para aprovecharlo, vamos cambiando un poquito porque entendemos la importancia del seguro. De hecho, eres la primera invitada que tenemos en el episodio que a lo mejor habla un poquito más a detalle, ¿no? Y sobre todo con los términos médicos y alguien que lo ve, alguien que lo ve desde el área médica, no como agente, ¿no? Ahora, por la parte de Lupita y yo compartimos unos años, ella estuvo en mi equipo multinivel, primero con la venta de café, luego aprendiendo a operar mercados financieros. Nosotros vivimos el auge de las criptomonedas, experimentamos muy buenas ganancias y experimentamos muy buenas pérdidas. ¿Qué nos puedes compartir de esa etapa, Lupita? Más que de Organogol, que fue la etapa del café, que algo aprendiste, de la parte de las inversiones de alto riesgo. Que sí, de repente muy buenas ganancias en un periodo corto de tiempo, pues muy corto, en un día o 2 días, así como las pérdidas. ¿Qué nos puedes compartir de esas experiencias? ¿Qué te dejó? Pues mira, la verdad es un mundo totalmente diferente al que yo conocía. Estamos tan metidos en nuestra área de la medicina como tal que no ampliamos pues el panorama. No hablo por todos, pero sí por la mayoría. Y yo al conocer los negocios multinivel, la verdad que me abrió la mente, me dio mayor educación financiera, me hizo conocer muchísima más gente con la misma mentalidad. Y es por eso a partir de allí que yo noto pues algunos cambios y como tú dijiste, evolución en mi manejo de mis finanzas, ¿no? ¿Algún ejemplo? Y en cuanto, pues simplemente el hecho pues, de la adquisición de mis seguros, de invertir ya, como tú dijiste, ya a nivel empresarial. ¿Tú crees que el multinivel te dejó esa visión empresarial? La verdad, sí. ¿Sí? Sí, Okay. pues no tengo nada que contarte a ti, tú sabes las convenciones que habían, todo lo que nos enseñaban, que tú sabes que hay mucho paradigma en esto, hay mucha gente que piensa que todo este mundo son estafas, pero no es así. Aquellas ganancias y pérdidas que tuvimos con las criptomonedas, porque volvemos a lo mismo, ganancias y pérdidas, ¿no? O con las divisas, de esa experiencia que nos puedes compartir. Pues fue como te digo, un mundo que me gustó mucho. De repente yo veía los gráficos del trading y decía yo, si logré leer un electrocardiograma y te lo comenté en su momento, voy a lograr leer estos gráficos y sí, con muchas técnicas que se aprendieron lo pude hacer.
y de repente tomar decisiones para cuándo comprar, cuándo vender. Y de repente llegaban las ganancias y pues obviamente que la felicidad, ¿no? Pero de repente llegaban las pérdidas y es donde pues ya te dabas cuenta que había que hacerlo pues con mayor evaluación y sobre todo protegiendo, ¿no? Lo que también nos enseñaron en esta etapa de proteger hasta dónde quieres perder también, que fue una ventaja grandísima. Pero... ¿Crees que esa experiencia te ayudó en lo que estás invirtiendo ahorita? En decir, ¿qué tanto invierto? ¿Qué tanto tolero el riesgo? ¿Qué tanto tiempo espero la ganancia o los frutos? Sí, es exactamente eso es lo que me enseñó pues esta etapa de estos mercados financieros que pues era una academia que nos enseñó todas esas partes y esos puntos que estás comentando. Porque yo me acuerdo, pues de repente ganancias bastante buenas, a lo mejor tu quincena en un día, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y eso nos hizo comprar cierta ilusión, que pues era una ilusión, ¿no? Algo efímero. Y cuando llegó el otro lado de la moneda la pérdida, dices tú, güey, no es tan bonito, no es tan sencillo. Y eso misma filosofía aplica a la vida real y el día de hoy pues lo estás aplicando, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que yo me retiré de esa parte porque se me da la oportunidad y el antojo, por llamarle de alguna manera, y tomo la decisión de hacer una subespecialidad cuando estaba en esa etapa. Y de repente sigo, porque ya ves que todo lo hacíamos computadora o teléfono, y de repente sigo haciendo esos movimientos, pero yo ya estoy dentro de otra etapa académica que me demandaba mucho más tiempo y tuve pérdidas. Entonces dije, no, esto se va a quedar en stand-by porque yo ya tomé una decisión de continuar con la parte de la medicina y sobre todo especializarla más. Entonces sí, enfocada a la parte de medicina, ya no podía yo estar al pendiente de las operaciones y demás, pues. Entonces ahí fue cuando decidí poner esa etapa en stand-by y pues dijeran, tal vez sí tengo vocación porque ya decidí continuar con la medicina. O cuido al paciente o cuido la cuenta, ¿no? ¿No? Sí, y sí es cierto. Y no es que, lo voy a hacer en 10 minutos. O sea, realmente en la parte mental que te deja, ¿no? Sí. Y es aquí donde lo mejor es, creo yo, planear o invertir en valores garantizados, en donde tú no tengas el control. Y ahora sí que el dinero siga creciendo. Pues viene de una manera directa o indirecta el comercial, ¿no? ¿Qué te hizo decidir ahorrar para la educación, con tu servidor para la educación de tu hijo? Pues lo que comentaba hace un momento, ¿no? Garantizar en cierta forma, principalmente, hablando del seguro académico de manera puntual, pues garantizar en cierta forma, obviamente, su preparación académica, ¿no? Porque, pues, ahorita, gracias a Dios, estamos con un buen nivel económico, pero no sabemos en las etapas que a él le toca entrar ya a una universidad, cómo vamos a estar. Entonces, a final de cuentas, eso afortunadamente pues ya se quedó garantizado y es algo que pues nos hace respirar más tranquilos y enfocarnos en otros temas. Muy bien. Gracias por confiar en tu servidor, ¿no? De hecho, también por recomendarme ahí con tus amigos y colegas, ¿no? Fíjate, hablando de esto, me acuerdo cómo fue que se dio mi formación académica. Yo recuerdo uno de mis hermanos me daba para la inscripción cada año. Por mi promedio no me cobraban inscripción, pero siempre me cobraban otras cuotas que van anexas, ¿no? Esas sí las teníamos que pagar y el resto era libre para mí porque pues yo me lo había ganado por mi promedio, ¿no? Pero mi hermano siempre me daba completo, me acuerdo, cada año. Otros de mis hermanos mandaban para los libros, que otros de mis hermanos me costearon inglés porque estudié inglés, lo certifiqué y todo. Pues obviamente mis papás también lo que les tocaba, o sea, el caso es como te digo, por ser la más chiquita, a final de cuentas tuve esas oportunidades, pero pues por aportación de varios, yo creo no todos van a tener esa gran bendición de tener quien los apoye de esa manera. Entonces, pues si las familias que cada vez son más chiquitas, en mi caso vengo de una familia de 11 y yo tengo un solo hijo, no van a tener pues esa misma oportunidad o facilidad que se me dio a mí. Entonces lo más viable es que pues se garantice esa seguridad, esa seguridad académica para tus hijos. Entonces, recomendadísimo. Y si me permites, ¿por qué recomiendas a tu servidor como agente? Pues te conozco de varios años, sé lo dedicado que eres en cada proyecto que has tenido y en que ya tienes algunos años, sé todo lo que has estudiado y que te has especializado, incluso ya has ganado algunos premios, creo que a nivel nacional y no sé si internacional. Entonces,
para empezar de que ya te conozco, aunado a todos esos plus que he visto que has avanzado, pues con más razón. Y luego me presentas el plan como tal y pues obviamente que se hace comparación con otros planes que me han presentado y la verdad fue la mejor opción. Gracias. Sí. Y tus colegas que has recomendado, que obviamente no tienen ese historial de confianza o de amistad como lo hay contigo, ¿te han comentado algo al respecto también? Obviamente, pues, Sí. han sido varios y se han decidido, ¿no? Pero... Sí, fíjate que pues una de las cosas que influye es, pues si tú confías en él, pues yo también por el grado de relación que hay que fueron algunos amigos o algunos incluso familia, ¿no? Y lo otro que ellos también al ver tu propuesta se dan cuenta de la magnitud, pues. Ok. Lupita, ya para finalizar las últimas preguntas, ¿no? ¿Qué piensas hoy cuando te ves a ti misma de hace 10 años? Que hace 10 años gastabas sin pensar, hoy piensas más. ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿Qué comunicación hay con tu esposo en estos temas? ¿Cómo fluye eso? Pues sí, el enfoque más que todo de proporcionar lo que es el ingreso, sobre todo es lo que más he estado aprendiendo, que cierto porcentaje pues va a la inversión que te comento, otro porcentaje pues va a distracción, otro a ahorrar incluso, porque aparte de la inversión estamos ahorrando. Queremos, todavía no descarto incluso tomar un plan para retiro, a pesar de que la institución que estoy me obliga a tener un Afore, que vemos lo desproporcionado que está en cuanto a ganancia de tener un PPR a continuar con el Afore, pero pues mi institución me obliga a tenerla. Pero sí, yo creo que esa parte, el asunto de proporcionar el ingreso y darles un rumbo pues más productivo. Ok. ¿Y qué le dirías a alguien que gana bien, pero no tiene un plan o no tiene estructura financiera o no se sienta 5 minutos a pensar? ¿Qué puedes aconsejar a esas personas? Que de ya busquen esa educación, que de ya busquen a un asesor que justamente pues vaya, los asesore en ese tema. Yo era ajena totalmente antes de conocerte a ti, antes de conocer los negocios a los que me has invitado, a esas proporciones que tienes que guardar pues para tener lo que es tu tranquilidad financiera, por llamarle de alguna manera. Entonces, si a como ganas estás gastando, la verdad te hace falta muchísima educación financiera y la tienes que buscar porque no te va a caer del cielo, pero hay muchos asesores, incluso pues como David obviamente, que te pueden apoyar en esa parte y pues no tardarse más. Porque no se trata de ganar más, ¿no? No. De ganar más no garantiza esa paz financiera. Exacto. Al contrario, si no lo tienes, ¿no? Entre más ganas, más vas a gastar, porque el rumbo que le estás dando a tus ingresos no es el adecuado. Pues, y eso era mi yo de hace 10 años, como bien dijiste. Muy bien. Y bueno, pues, ¿algo que quieras dar, algún mensaje para finalizar? En general, alguna anécdota, un tip, lo que tú quieras. Sí, cuando escuché Ahora sí que espacio abierto ya cuando para escuché esto, mi mamá, yo creo que sí se va a burlar de mí, porque sí renegaba mucho de mí, de esa Lupita de hace 10 años, porque te digo que me decía, si antes ahorrabas, ¿por qué ahora ya no? Y gastas a diestra y siniestra. Y ahora yo estoy aconsejando, ¿no? Porque pues obviamente precisamente era yo esa, gastando sin proporción, y sin visualizar un futuro. Y de hace 10 años para acá que conocemos obviamente esta parte que hay educación financiera y te ayudan obviamente a potenciar tus ingresos, pues es un cambio drástico y, y mi propia familia se ha dado cuenta pues de ese cambio. Entonces, pues sí, el consejo ahí queda, que busquen esta educación financiera que la gran mayoría no tenemos, a excepción de los que se dedican laboral o profesionalmente a los rubros pues de administración, de finanzas, de contaduría, etc. Entonces, pues eso nada más, que a mí me ha ayudado muchísimo a redireccionar mis ingresos para poder yo estar tranquila. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero sí te da felicidad cuando tú sabes que tienes esa tranquilidad de cómo poder sacar adelante una situación crítica, sobre todo en tu familia, como es una de tantas
que les comenté en esta ocasión. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Lupita, por compartir tu historia, tus aprendizajes, tus retos. Estoy seguro que más de una persona que nos escucha se habrá sentido identificada o identificado, ¿no? Recuerda, no necesitas ser experto en finanzas ni esperar el momento perfecto para empezar a construir tu tranquilidad financiera. A veces una decisión a tiempo cambia toda una vida y las de tus futuras generaciones. Gracias también a ti por escucharnos. Esto fue Finanzas de la Vida Real. Gracias, Lupita, y nos escuchamos en el próximo episodio.